Through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all. Su programa Sentido Común, hoy en un especial Sentido Común y Momentum. Aquí estamos, tanto este servidor Marco Santana como Miguel Gil, que vamos a realizar un programa especial y que ustedes deben estar atentos, porque hemos decidido unir el programa Sentido Común y Momentum por el día de hoy para hablar, para comentar, para entrevistar a unas personalidades que les vamos a presentar al momento. Buenos días. ¿Cómo no, Marco? Miguel. Buenos días. Y estamos madrugando más de la cuenta hoy. Qué bien, te puse a madrugar, ¿eh? Claro. Eso es bueno muchas veces. Sí, tal como tú señalas, hoy tenemos nosotros el grato momento de compartir con los señores embajadores de Venezuela y de Cuba, amigos nuestros, Alí de Jesús Uzcategui Duque, embajador de Venezuela, y el señor Carlos de la Nuez, embajador de Cuba, con quien vamos a hablar sobre la situación no solo de sus países respectivos, sino una panorámica también de América Latina y del mundo, ¿por qué no? Es bueno que sepa la gente que vamos a hablar fundamentalmente a nombre del ALBA. Claro. Algo que no es tan conocido, y vamos a seguir insistiendo en los principios del ALBA. No, y como han dicho esas cadenas, ¿verdad?, que hablaremos de ellas ahorita, extranjeras, no, el ALBA se acabó, y el ALBA ya le llegó el sol, y se acabó el ALBA, o sea, es parte de la guerra informativa que ha vivido y sufrido América Latina, y que justamente contra eso es que queremos, y para que la gente conozca la otra cara, la otra información, o la real información de lo que está pasando en nuestros países hermanos, Venezuela, Cuba y en el mundo. De modo que yo creo, Marco, que debemos ya darle paso para aprovechar el tiempo, hacer una breve pausa y bajar entonces con los señores embajadores. Con el perdón tuyo, en un momentito vamos a aprovechar simplemente para hacer un aviso comercial, llamar a la gente, al usuario, a los dominicanos, que hay un bombardeo, no sé si tú lo has visto, un bombardeo comercial que es referido al llamado Viernes Negro, aunque lo dicen Black Friday, y queremos decirle a la gente que aprovechen todo lo que ellos consideren, pero que examinen muy bien. No estamos en contra de nada de que comercialmente se promocione, en este caso lo contrario, pero que tenga mucho cuidado a los usuarios, al consumidor, porque es ocasión también de muchos engaños. Sí, ya para el consumidor hizo el aviso correspondiente. Y además de lo que tú dices, Marco, a los ciudadanos que también recuerden el merengue famoso de Johnny Ventura, aquel que decía, llegó Nochebuena otra vez, los mismos problemas otra vez, a coger prestado otra vez, así y al módico 20 después. De modo que hay que tener cuidado con eso. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa técnica mientras integramos a nuestros visitantes en este programa que tanto Momentum como Sentido Común le han dedicado hoy al ALBA. ¿Cómo no? Señor director. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes.
La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. La nueva Edesur trabaja para iluminar las calles, los hogares y el futuro de los dominicanos. Nuestro proyecto de iluminación vial avanza. Más de 796 nuevas luminarias y 25 millones de pesos invertidos en esta primera etapa. Energía, calidad de vida. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. La nueva Edesur trabaja para iluminar las calles, los hogares y el futuro de los dominicanos. Nuestro proyecto de iluminación vial avanza. Más de 796 nuevas luminarias y 25 millones de pesos invertidos en esta primera etapa. Energía, calidad de vida. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. La nueva Edesur trabaja para iluminar las calles, los hogares y el futuro de los dominicanos. Nuestro proyecto de iluminación vial avanza. Más de 796 nuevas luminarias y 25 millones de pesos invertidos en esta primera etapa. Energía, calidad de vida. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo. Bien, señores, tal como habíamos prometido a ustedes, tenemos aquí a los embajadores del ALBA, vamos a decirlo así, embajadores del ALBA, porque son el embajador cubano
y el embajador de Venezuela, que en el día de hoy nos visitan en nuestro programa. Grata visita para este programa, tanto para Sentido Común como para Momentum, que dirige el doctor Miguel Gil. Nosotros vamos a conversar con ellos sobre todo temas de gran interés, temas que son esos temas vedados mediáticos que los medios internacionales manipulan con tanta ligereza. Nosotros vamos a tratar de dilucidar algunos de ellos. Y naturalmente, para eso hemos invitado a las personalidades más autorizadas en ese tema, que son precisamente los embajadores ya citados. Por aquí tenemos a Ali de Jesús Uzcategui Duque, más o menos aprendido a pronunciar el apellido del embajador, y claro, a Carlos de Jesús de la Nuez, un viejo amigo de muchos años, que lo tenemos siempre en gran aprecio, y aquí en Sentido Común y Momentum nos honramos con tenerlos a ambos en esta ocasión. Don Miguel. Cómo no, bienvenidos. Para nosotros es un placer cerrar este año, o casi cerrarlo, con su comparecencia, porque estamos convencidos de que falta mucha información, y para eso los hemos invitado precisamente. Yo quisiera comenzar este conversatorio conociendo su opinión, la de ambos, respecto a si lo que se ha llamado el ALBA, que despertó tantas expectativas en el continente americano y especialmente en el subcontinente, en la parte latinoamericana, realmente, ¿cuál es la situación en la actualidad? Hay mucha información extranjera que habla de que el ALBA ya se desvaneció, de que al ALBA le llegó el sol y acabó el ALBA, ¿verdad? O sea, el ALBA del amanecer me refiero. Realmente, ¿cuál es la situación del ALBA, de esa alianza bolivariana que el ídolo de tiempo y recordado para siempre Hugo Chávez, pues concibió y dejó funcionando en esta era? Cualquiera de los dos puede. Bueno, yo en primer lugar agradezco al canal, a los dos programas, a la teleaudiencia dominicana que en ese amanecer del ALBA y tiene siempre la oportunidad, nos ofrece la oportunidad de intercambiar opiniones. Nosotros somos de la opinión que el ALBA ni remotamente ha muerto, todo lo contrario. Utilizando su frase, si el sol salió, ha sido para darle más intensidad al ALBA. Es un amanecer, quizás demore un poco más de tiempo en avanzar en el horizonte, pero sin duda un horizonte más positivo. Nosotros vemos que el ALBA sigue vivo, enfrenta los ataques de un movimiento neoliberal de derecha que avanza, que trata de recobrar los espacios que ha perdido en América Latina, impulsado, reforzado fundamentalmente con un gobierno de los Estados Unidos que trata de imponer por la fuerza en países de izquierda totalmente independientes, como es el caso de Cuba, me refiero a Cuba, y hago como propio también el ejemplo de Venezuela. La derecha, procesos, digamos, fórmulas de corte neoliberal que no aceptamos, pero que sencillamente no aceptamos no solo por nuestras convicciones políticas e ideológicas, sino porque también además estamos convencidos que el neoliberalismo no es el sistema que llevará adelante y en el desarrollo, en el camino del desarrollo de la sociedad. Nosotros pensamos que es la integración precisamente lo que nos va a permitir poder enfrentar los desafíos del futuro con mayor cobertura, teniendo en cuenta nuestras posibilidades económicas. De hecho, el ALBA ha sido un programa que ha permitido la alfabetización de millones de personas. Hoy, gracias al ALBA, hoy se encuentran libres de analfabetismo países como Nicaragua,
Bolivia, Ecuador. Hay médicos estudiando. Más adelante el embajador de Venezuela seguramente abordará con más precisión este tema. Pero ya a la respuesta de su pregunta, nosotros pensamos que el futuro del mundo tiene que andar necesariamente por la integración. El futuro del mundo no puede responder a posiciones de fuerza. El futuro del mundo tiene que comprender que tenemos que aprender a vivir con nuestras diferencias, sea cuales sean. En el entorno de una familia existen diferencias. ¿Cómo no la van a existir entre los estados? ¿Cómo no la van a existir dentro de las ideologías? Pero la tolerancia, el respeto a la autodeterminación de los estados y la integración como vehículo para el desarrollo, sin duda es el camino. Bien, indudablemente que con esta explicación nos pone en el carril de cuestionar un poquito algunos de los detalles que se han planteado. Ya hemos dicho, y el embajador de Cuba ha planteado la situación de los mediáticos, lo que ha sido ese embate permanente contra la decencia de los pueblos. Quisiéramos que el embajador de Venezuela nos dé una pincelada para algunos jóvenes que no saben, que no están empapados de lo que fue el ALBA y su principio. En una breve pincelada, pues vamos a edificar especialmente a esa juventud y a todo en sentido general, que no tienen idea de lo que ha hecho el ALBA y los principios con los que el ALBA nació. Adelante, señor embajador. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación a su programa, ¿no? Sentido Común y Momentum. Muy interesante. Gracias a ustedes por levantarse tan temprano para venir aquí. Bueno, eso es parte del ALBA. Sí. En ese contexto, quisiéramos decir que realmente, ¿no? Antes que nada, y no en contraposición a de que salió el sol y se acabó el ALBA, no, para que exista el ALBA tiene que salir el sol y ocultarse y volver a salir el ALBA, porque es un proceso de 24 horas. Y en ese contexto es la dinámica de los procesos de nuestros países, no de Venezuela o de Cuba o de Ecuador o de Bolivia, sino específicamente vamos a hablar de nuestra región, de América Latina y el Caribe. Y cuando nace el ALBA precisamente es por la unión y la hermandad que existió e existe entre Venezuela y Cuba, especialmente entre nuestros dos comandantes, el comandante Fidel y el comandante Chávez. Ellos fueron los que idearon, ellos fueron los que prácticamente concretaron y metodológicamente plantearon cómo podría ser un proceso de integración diferente a lo que estábamos acostumbrados, porque hay que recordar que cuando hablamos de procesos de integración, lo primero que nos imaginamos es un proceso de integración económica. Sí. Buscamos los elementos, cómo vamos a hacer para importar, para exportar, cuáles van a ser los aranceles, nos basamos en eso, ¿no? En lo económico. Pero resulta ser que este proceso de integración se inició, vamos a decirlo así, desde el punto de vista revolucionario en lo político. Y fue la verdadera integración, y por eso es que es muy difícil que el ALBA pueda decir que se terminó, que se concluyó. No, está allí, porque políticamente todavía estamos efervescientes. Venezuela, Cuba y todos los países de América Latina y del Caribe estamos en un constante movimiento político, porque son las ideas revolucionarias, son las ideas socialistas, son las ideas de los pueblos ante el manifiesto y por supuesto el ataque mediático que pueda haber, que son de grandes corporaciones internacionales, por supuesto, que dominan todos estos grandes medios y que tratan de indicarle al mundo y a esa población joven, como usted ha dicho, que el ALBA se terminó. No, el ALBA está allí, nunca se termina. Hay un sol y hay un ALBA, amanece. Y con ese amanecer político, pues estamos constantemente desarrollando nuevas expectativas. Y tanto es así que cuando arranca el ALBA, arranca con el apoyo político o con las ideas políticas y con el desarrollo social. Y hay que recordar que dentro del aspecto del socialismo es sencillamente la integración de sus instituciones, de sus riquezas
y por supuesto de la valía del ser humano en la consecución del bien común, y eso es socialismo. Sociabilizar todo el proceso de organización y de herramientas que podemos tener en las manos para el bien común. Por supuesto, hay individualidades que eso se respeta, el desarrollo humano, el pensamiento, las capacidades, lo individual dentro de un proceso de desarrollo de un país que no podemos marcarlo y decir como quieren. Me llega a la memoria cuando decían que es que en la revolución venezolana se querían secuestrar a los niños que para la revolución. No, mentira. Lo que se quiere es desarrollar la mente de los jóvenes, la mente de la población en el bien de un país, en este caso de nuestra gran patria Venezuela. En ese contexto pues vemos que el ALBA también dio génesis, porque hemos de decir que dio génesis a lo que fue la CELAT, la UNASUR, y todo ese proceso de integración que pudiéramos hablar hasta de Petrocaribe. En estos días estaba viendo una noticia, y lo cual todavía me motivó. No hablan del ALBA, pero hablan de un gran proceso que está haciendo Cuba con El Salvador en estos momentos, alfabetizando a la gente que está en ese proceso del conocer las letras, de involucrarse en lo político de un país. Porque la política no es la politiquería, ¿no? La política es la relación que existe entre el Estado, el pueblo, las comunidades, las instituciones. Esa es la política, las políticas públicas de un Estado. Y Salvador, como todos nuestros países, comprendieron que a través de la alfabetización se ayuda a que no solamente se desarrolle un país, sino que la gente, el ser humano, comprenda realmente por qué debe conocer no solamente de las políticas públicas, sino del concepto de desarrollo que deben de tener dentro de sus instituciones, dentro de sus organizaciones, dentro de sus escuelas, para el bien, no solamente de ellos en lo individual, sino en un Estado, un país como El Salvador. Fíjate que estamos hablando de casi ya entre 8 y 9 millones de personas alfabetizadas y post-alfabetizadas, porque es un proceso, y eso es parte del ALBA. En este caso hablamos de Cuba y El Salvador porque es parte de integración. Haití ha recibido el soporte en muchas ocasiones desde el punto de vista de la salud, cuando hablamos del proceso de integración, o cuando hablamos del proceso de sociabilizar todas nuestras potencialidades desde el punto de vista de fortaleza o lo que podemos tener, y ha sido a través de Cuba, con los médicos, con su sapiencia, con su experiencia, por más de 50 años. Venezuela, con lo aprendido, con lo que ha contribuido, con las potencialidades que tiene. O sea, ese es el proceso de integración desde el punto de vista político y no económico, como se inician todos esos procesos. Comienza, se inicia ni termina, porque al final, aquí tenemos la experiencia de CAFTA, que comenzó con muchas expectativas y se vendió como lo mejor. Es mal que no se integraba, se quedaba fuera del tren. Sí, eso pasó con nosotros en el país. Que incluso pero el balance, ¿cuántos años después? Ha sido un incremento del déficit comercial nuestro. Pero yo quiero, Marcos, sabemos que los logros de las misiones, que ustedes le llaman así misiones, los diferentes programas de apoyo han sido evidentemente exitosos, y que Cuba ha sido un factor clave para eso, sobre todo en la parte de medicina, ¿verdad? Educación y otras áreas. Pero yo quiero preguntarle al embajador de Cuba, a Carlos de la Nuez, realmente el cambio de modelo o la evolución del modelo económico que está ensayando Cuba apunta a que Cuba podrá seguir siendo ese sostén, ese elemento, ese motor que motoriza acciones como esta, por ejemplo, que estamos hablando, o ese modelo comenzará a revertir algunas cosas, a fomentar propiedad privada, que luego desate la avaricia propia de este neoliberalismo que deshumaniza a la gente. Muy interesante su pregunta. Para nada. Nosotros estamos convencidos del socialismo que queremos. Nosotros estamos convencidos de que Cuba es y seguirá siendo siempre un país socialista. Eso no quiere decir para nada, por supuesto,
que lo que hagamos es perfecto. Dentro de ese concepto, y yo siempre lo cito, ese concepto de revolución de Fidel, que comienza diciendo, revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Nosotros hacemos un alto en el camino y ajustaremos cuantas veces haya que hacerlo para mejorar lo que hacemos. El modelo económico cubano. El modelo económico cubano, a partir del sexto congreso, bueno, ustedes conocen la historia, se aprobaron 313 lineamientos para la actualización del modelo económico cubano en sí. Y ya en este último congreso aprobamos incluso la proyección estratégica hasta el 2030. Eso no cambia para nada la política, eso no cambia para nada la ideología, eso todo lo contrario, refuerza el sentido del socialismo. Porque lo que no tiene sentido es que el Estado se ocupe del 100% de todas las actividades económicas del país. Y ahora me voy a referir a la parte económica. No tiene sentido que un Estado se ocupe, digamos, del funcionamiento de una barbería, de una peluquería. Es un ejemplo que pone mucho el presidente de Cuba, el concepto de una barbería, porque dejaría de centrar la atención en los temas fundamentales que sí le corresponden a un Estado socialista, que es la educación, los sectores de la alimentación, la educación, la salud pública en sentido general. La educación me refería a la educación primaria, secundaria y superior. Y perderíamos la esencia, el rumbo de lo que queremos. Por tanto, puede convivir en un sistema socialista con una empresa estatal socialista consolidada, porque para nada quiere decir que en un futuro la empresa estatal socialista desaparecerá, todo lo contrario, se fortalecerá. El sistema socialista en Cuba seguirá siendo el mismo. Ahora, iremos modificando en la práctica aquellos obstáculos que tengamos que salvar y mejorar lo que hemos venido haciendo. Nuestra visión política seguirá siendo la de Fidel, nuestra visión política de integrarnos, nuestra visión política de respetarnos, nuestro concepto político de trabajar en función de lo que queremos, seguirá siendo la base de aquel ideario que diseñó Fidel desde el triunfo de la revolución. No tiene sentido de que nosotros estemos con los brazos cruzados mientras hayan niños en el mundo que puedan ser salvados por enfermedades curables o evitables. Y el mundo nos llama cada vez más a tener una concepción más general, más integral, más abarcadora, más, yo diría que integracionista, más allá del concepto económico, más allá del concepto estratégico, incluso hasta político, sino con una concepción profundamente humanista. Y esa es la visión de Cuba. Para nada, repito, en esencia, la actualización del modelo económico cubano será para mejorar lo que estamos haciendo, para tener un socialismo sustentable, con una economía próspera que ha tenido que venir saliendo desde cero durante estos 50 años y renovarse a sí misma una y otra vez a consecuencia de un bloqueo que no cesa. Ustedes saben que recientemente, por 26ª ocasión, se llevó en Naciones Unidas la votación del tema del bloqueo contra Cuba y 191 estados, de los 193 estados que integran las Naciones Unidas, estuvieron a favor del levantamiento del bloqueo. Una vez más. Por 26ª ocasión, una vez más. Y seguiremos con esa concepción, no tenemos nada de qué arrepentirnos, todo lo contrario. Tenemos que buscar la forma de salir adelante en medio de las dificultades. Y eso solo lo haremos revisándonos y haciendo un alto en el camino y volviendo a revisar lo que hacemos para hacerlo mejor. Hay dos temas interesantes por la parte nuestra que sin duda quiero aprovecharlo prácticamente en este momento. Una de las razones que fustigan los adversarios, para llamarlo así de una manera, hablan de la falta de democracia en Cuba, la falta de democracia en Venezuela y, por otro lado, hablan sobre asuntos de terrorismo y, naturalmente, entre la historia cubana
y la historia venezolana, nunca se puede registrar un caso de agresión del Estado venezolano a otro Estado o Cuba a otro Estado. Lo que queda totalmente evidenciado es que Cuba nunca ha tenido una actitud de terror contra ninguna otra nación, ni mucho menos. Otra actitud que se plantea es la falta de elecciones democráticas en Cuba y en Venezuela. Venezuela ha hecho unas 23 elecciones en el curso de todo el proceso revolucionario. Incluso ha perdido alguna el proceso. En Cuba se ha registrado en la convención del 13 se estableció el sistema de gobierno, 5 años, y hoy en este momento creo que a Raúl Castro, presidente de Cuba, le falta meses en el poder y ha sido uno de los principales promotores de decir que habrá un relevo en ese sentido. Tienen su sistema de elección, tienen su sistema de democracia y nunca dentro de esa situación se plantean las agresiones como habíamos dicho. Yo quisiera en ambos casos, tanto el embajador de la Nuez como el embajador de Venezuela, que nos dijeran sobre el proceso revolucionario, esa democracia que hay que rebatir desde el punto de vista de los adversarios que insisten con la falta de democracia en ambos países. Sí, en el caso de Venezuela, yo te podría decir, Marco, que realmente antes de llegar a la concepción de lo que es el proceso democrático en nuestro país, quisiera salvar y por supuesto traer a colación un concepto que acabas de nombrar, que es el terrorismo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Primero porque hay que recordar que la región de América Latina y el Caribe está en un contexto enmarcado dentro de un comando optativo por parte de los Estados Unidos, por el gobierno de los Estados Unidos, que ha designado bajo la egidia del Comando Sur. Y tradicionalmente, históricamente, esa zona de operaciones, como pudiéramos llamarlo, es una zona de operaciones catalogada como una zona de operaciones de baja intensidad. ¿Y por qué de baja intensidad? Según las especificaciones y según académicamente, desde el punto de vista militar, es definido este continente particular de América Latina y el Caribe, porque en el contexto, dentro de esas condiciones de operaciones de baja intensidad, está el contexto del terrorismo, está el contexto del narcotráfico, está el contexto de lo que pueden generar estos dos aspectos principales y que ellos han tratado muy habilidosamente de unir, han unido. Todo lo que ellos establezcan como narcotráfico lo hilan con el terrorismo y todo lo que hilan con el terrorismo lo hilan con el narcotráfico. En el conjunto buscan una línea de comunicación para entonces ellos, según sus leyes extraterritoriales, según sus elementos que han venido legislando a través de su aunada sapiencia, han establecido elementos en los cuales permite a ellos, porque ellos establecen que estamos en amenazas como Estado, entonces inferir y accionar contra determinado país porque está en peligro la situación social y económica de los Estados Unidos, siendo los Estados Unidos uno de los principales países consumidores del mundo y que por lo cual es una motivación para que se siga produciendo la droga o cualquier otro elemento que pudiera llamarse una acción o una, vamos a decirlo así, definido como dentro de ese concepto de baja intensidad, como es el terrorismo o como es el narcotráfico. Y apéndice de esos dos elementos, bueno, tenemos la trata de personas, los delitos de cuello blanco, etcétera, etcétera. Entonces, siempre cuando se maneja mediáticamente la información, tratan de identificar a un país ya como narcotraficante o como terrorista. Así de sencillo, para poderlos llevar a su espacio de intervencionismo. Ahí estamos viendo lo que está pasando con Siria, ahí estamos viendo lo que pasó con Libia, con Afganistán, con todos aquellos países que de alguna u otra manera consideran para ellos de vital importancia desde el punto de vista económico y, por supuesto, de influencia geopolítica, porque les permite a ellos mantener, entre comillas, la hegemonía que ellos tanto han
profesado. Así vemos cómo se ha establecido y se ha mantenido una campaña pero permanente contra Rusia. Rusia que de alguna manera ha desarrollado una dinámica dentro de la diplomacia internacional y por supuesto desde el punto de vista económico muy interesante, junto con China. Ustedes ven en ellos a lo mejor unos potenciales, no vamos a decir enemigos o enemigos, pero son contrincantes que a la par van a contribuir de que aquel concepto unilateral se terminó. Estamos hablando del concepto plurilateral, o sea, donde hay una situación de muchos países o varios países que van a determinar una hegemonía. Ahora hablando de Venezuela, el concepto democrático lo puede determinar un sistema como el caracterizado por el sistema capital o un sistema caracterizado por un sistema social. Vamos a hablar de lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela desde 1958 hasta el 98 ocurrieron aproximadamente 18 elecciones. Estamos hablando de casi 4 décadas. En cambio de 1999 a la fecha han ocurrido 23 elecciones, ¿no? Casi elección y media por año. Y en menos de la mitad del tiempo. Por eso, en menos de la mitad del tiempo. Entonces, si eso no es democracia, a alguien que nos establezca y que nos diga qué es lo que es entonces dictadura. La dictadura que marcan los Estados Unidos, la dictadura que puede marcar algún otro de esos países que están siendo liderados por la derecha o por la ultraderecha, que no es más que el concepto capital contra el concepto social, porque hay que recordar que en esos dos elementos hay un factor preponderante que es lo económico. Lo económico prevalece. Si en lo económico no desarrolla el capital, si en lo económico no puedes desarrollar los proyectos sociales, porque hace falta. Obviamente. Está allí porque es permanente. Entonces hay dos elementos que caracterizan el capital que es tangible, que es las ganancias de una inversión, de un dinero, de un esfuerzo monetario que finalmente redunda, por supuesto, en beneficios de dinero. Y está lo intangible, por ejemplo, cuando hablamos del ALBA, ¿no? Por eso es que el ALBA, desde el punto de vista político, es muy interesante, porque hay desarrollos y se han obtenido grandes logros que son intangibles, que uno no los ve. ¿Y cuáles son esos logros? En salud, en lo social, el analfabetismo, la educación y, ¿por qué no?, en la tecnología. Fíjate que nosotros hemos colocado en Venezuela, con la ayuda de otros países como es China, varios satélites para tratar de ahondar dentro del proceso de educación y contribuir no solamente a Venezuela, sino a los países de América Latina y el Caribe, prestándole el servicio satelital en comunicaciones, en visión, etcétera, etcétera, para poder coadyuvar ese proceso de desarrollo. Por eso es que es muy importante, no es que definamos qué es democracia o qué es dictadura, sino la dictadura que define el presidente Trump y, por supuesto, que quiere de alguna otra manera inferir y marcar quiénes son terroristas y quiénes son democráticos y quiénes son comunistas y socialistas, como que si todo eso fueran, no, son conceptos políticos. Correcto. Que Con la noche de ustedes, Miguel, es tiempo de hacer una pausa. Vamos ahora. Yo quiero anunciar que cuando volvamos de la pausa, vamos a ver un cortito video de un dirigente político venezolano opositor que refleja exactamente por qué la oposición venezolana no ha podido armar una fórmula electoral que pueda dar el traste, ¿verdad?, con lo que ha sido la hegemonía. Es decir, la gente cree que no, que eso es porque en Venezuela están manipulados, porque hacen fraude. Vamos a ver ahorita lo que dice un dirigente importante de lo que está pasando dentro de la clase política venezolana opositora y que explique en gran medida el por qué una derrota tras otra en Venezuela. Vamos a la pausa y cuando retornemos estaremos sobre el tema que ha dejado Miguel sobre la mesa. Señor director. La nueva Edesur trabaja para iluminar las calles, los hogares y el futuro de los dominicanos. Nuestro proyecto de iluminación vial avanza. Más de 796 nuevas luminarias y 25 millones de pesos invertidos en esta primera etapa. Energía, calidad de vida. Edesur, toda nuestra energía
para que vivas mejor. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. La nueva Edesur trabaja para iluminar las calles, los hogares y el futuro de los dominicanos. Nuestro proyecto de iluminación vial avanza. Más de 796 nuevas luminarias y 25 millones de pesos invertidos en esta primera etapa. Energía, calidad de vida. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. La nueva Edesur trabaja para iluminar las calles, los hogares y el futuro de los dominicanos. Nuestro proyecto de iluminación vial avanza. Más de 796 nuevas luminarias y 25 millones de pesos invertidos en esta primera etapa. Energía, calidad de vida. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. La nueva Edesur trabaja para... Bien, señores, Momentum y Sentido Común continúan conversando con los embajadores de El Alba. Estamos llevándoles a ustedes algunas informaciones sumamente importantes, porque hoy en día es necesario que la gente comprenda por qué la razón de cada país, por qué insisten en que hay que sacar del medio político países como Cuba, Venezuela y otros países. Nosotros, comprometidos con la verdad permanente, tenemos no solamente la decisión de hoy, sino la permanencia de orientar a la gente, a la sociedad, sobre la verdadera realidad que estamos viviendo. Miguel, habíamos dejado
un tema sobre la mesa. Sí, precisamente. Vamos a Vamos a ver un corto video de una rueda de prensa que hicieron en Venezuela hace ya 2 o 3 semanas, pero con plena vigencia. El señor Ramos Alú, que es el secretario general de Acción Democrática, donde él revela la situación interna, de conflictos internos, y que han provocado la derrota de ellos en sucesivas elecciones. Vamos a ver si el señor director nos pone este video. Que se estuviera convalidando a ese organismo para nosotros también ilegítimamente constituido. Lamentablemente, como estaban los hechos y las circunstancias, tanto para ir al proceso electoral, estos gobernadores, los 5 gobernadores electos, que ganaron sus elecciones en buena lid, les colocaron esta alcabala, repito, de tener que ir al Consejo Nacional Electoral para después ser juramentados por los correspondientes consejos legislativos regionales, que es lo que establece la Constitución de cada estado. Bueno, los hechos se cumplieron así. La verdad es que los 5 gobernadores sostuvieron entre ellos varias reuniones, e incluso hay que decirse que por vía del exrector Vicente Díaz le plantearon al gobierno la arbitrariedad de este mecanismo, de esta alcabala, e incluso nadie lo ha dicho, pero yo lo tengo que decir ante tanta especulación maliciosa que ha producido por allí algunos partidos que yo no entiendo en este momento por qué están más pendientes que disputarse entre las organizaciones de la mesa que por ofrecer ante esta tragedia respuestas concretas. La verdad, y ahí está Vicente Díaz de testigo, que los propios gobernadores, los 5, plantearon que primero los juramentaran los consejos legislativos regionales y que después irían a la constituyente. Ese mensaje lo transmitió Vicente Díaz y fue un mensaje emitido por los 5 gobernadores. El gobierno se negó. La segunda propuesta que se hizo fue que se hiciera en conjunto el acto con la directiva de la constituyente y los consejos legislativos regionales. Y también el gobierno rechazó esta hipótesis. Pueden constatar eso con el exrector del CNE, Vicente Díaz. La tercera que se planteó, que fue la única que aceptó el gobierno, fue que fueran a la Asamblea Nacional Constituyente ante la Junta Directiva en un acto parecido al que cumplió el rector Luis Emilio Rondón, y que después de concurrir los gobernadores a la Junta Directiva de la Constituyente, después, y solamente después, serían juramentados por los consejos legislativos regionales. Esa es la verdad absoluta. No sé si algunos voceros políticos o si alguien desmentirá lo que estoy diciendo, pero ahí está. Me pueden preguntar al exrector Vicente Díaz si es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo. Bueno, pero en definitiva, el gobierno dijo que tenían que ir a la Junta Directiva de la ANC para juramentarse y que solo después de eso se procedería a la juramentación en los consejos legislativos regionales. Los gobernadores estuvieron considerando esta hipótesis por bastante tiempo. Todos, Guanipa, Lady, Barreto, Ramón Guevara y Alfredo Díaz, todos dijeron haber realizado consultas en sus respectivos estados, no solamente en la mesa y a los factores políticos, sino más allá de eso, con gremios, sindicatos, iglesias, emprendedores, vecinos, etcétera, etcétera, consultas que hicieron bajo diferentes modalidades, pero todas muy amplias, incluso algunas se hicieron en asambleas de ciudadanos en la calle, y que el mandato que tenían de sus respectivas consultas y de sus respectivos pueblos era que superaran la alcabala, el requisito establecido por el gobierno, simplemente impeditivo de que se pudieran juramentar, y que lo cumplieran para conservar las 5 gobernaciones ganadas en medio de este proceso y en medio de tantas dificultades. Todos estuvieron considerando la posibilidad de ir.
No sé en definitiva cuál fue la razón que adujo el gobernador Juan Pablo Guanipa, que tenía disposición de ir y que simplemente al final dijo, según me informaron, porque no estuve allí cuando él hizo el anuncio formal, que su partido había determinado que no se juramentara y él procedió así. En lo que se refiere a los 4 gobernadores de Acción Democrática, la diputada Lady Gómez fue muy explícita en lo que yo le dije respecto de su comparecencia. Le dije que me parecía que no debían ir. Y ellos insistieron en que por mandato de sus respectivos estados, de sus ciudadanos y de sus electores, ellos iban a concurrir y que se exponían a las sanciones a que hubiera lugar. Eso por una parte. Por la otra quiero decir que me parece de verdad, inapropiado, inconveniente, que en medio de esta terrible crisis política por la que está atravesando el país y por supuesto en la que se haya inmersa la oposición, comencemos a dispararnos entre nosotros. No sé si algunos habrán visto en este momento una oportunidad de oro para tirotear Acción Democrática o para malquistar Acción Democrática ante la opinión pública por el hecho concreto de los resultados electorales que se produjeron. No quisiera ni pensarlo, pero en el fondo creo que es así. Lamentablemente no voy a disputar con nadie, no voy a morder el peine de andar disputándome con voceros de otras organizaciones políticas. Lamento mucho que algunos voceros de Primero Justicia hayan tratado de dispararle directamente a Acción Democrática y a mí, colocándome en el centro de una disputa de la que yo no soy protagonista. Simplemente quiero decir que yo no soy responsable de lo que ocurrió en las elecciones en el estado Miranda, porque yo ni era el gobernador, ni era el candidato. Trabajé afanosamente por el triunfo de Carlos Ocariz, que me habría parecido un excelente gobernador. Lamentablemente, por muchos inconvenientes, no obtuvo el resultado electoral que todos esperaban. Y en Acción Democrática, que no se diga groseramente que cuando anunciamos las eventuales sanciones en aplicación de nuestros estatutos a los gobernadores que fueron a la Asamblea Nacional contraviniendo las disposiciones del partido, que se trata de expulsiones ficticias. Nosotros no expulsamos ficticiamente a nadie. Expulsión ficticia es, por ejemplo, decir que se expulsa a un militante que fue grabado recibiendo dinero para una campaña electoral y que luego ha aparecido como factor principalísimo de ese factor político en muchas gestiones de Canadá. Bien, ustedes vieron ahí parte de las aclaraciones que hizo el secretario general de Acción Democrática, lo propio hizo también Capriles. Es decir, hay una guerra interna en la oposición, de acusaciones mutuas, que explican entonces por qué las derrotas sucesivas. Que no se trata de fraude ni cosas por el estilo, sino ellos mismos están provocando su propia derrota. Sí, ahí el candidato, mejor dicho, el diputado Ramos Ayú, trata como que de alguna forma de justificar el proceso de desarticulación que está viviendo la oposición desde el punto de vista interno. Y él trata de enarbolar a la Acción Democrática como una institución política, vamos a decir, que dicta las líneas de emancipación en ese concepto desde el punto de vista de la ideología que puedan ellos representar o no. Pero resulta ser que es totalmente lo contrario, porque hay que recordar que uno de los principales responsables de que la Asamblea Nacional se encuentre en desacato es ese señor. Ese señor es el que no permitió que la Asamblea Nacional pudiera cumplir la función para lo cual fue elegida y que un grupo bien interesante e importante de la población venezolana a través del voto concertó en mayoría de que estuviera la Asamblea Nacional Constituyente allí y que pudiera legislar, y fueron los menos que hicieron. Ese señor que se presenta en esa imagen, que ahora trata de lavar su cara, fue el que prácticamente el 5 de enero del 2016 amenazó al presidente Nicolás Maduro, presidente de la República. Te quedan 6 meses, vamos a un referéndum, te vamos a sacar por las buenas o por las malas. Eso no es política.
La política es otra cosa. Por eso es que es importante este video que usted trajo a colación, recalcarlo, que no es que dentro del proceso, como trata de decirlo Donald Trump, que hay una dictadura en Venezuela. No, en Venezuela no hay ninguna dictadura. Porque si usted no es dictadura, ¿usted cree que se presentara un Ramos Ayuda a decir todo lo que dijo? No. Y por supuesto, algunos otros políticos que vienen implementando desde el punto de vista mediático unos elementos de información para buscar el desconocimiento del proceso democrático en nuestro país. Entonces, la falta de política, la falencia que puedan tener estos partidos de la oposición, pues es culpa de ellos mismos, porque encontramos con una posición desarticulada que algunos de alguna otra manera apoyan las acciones violentas o no que han generado a través del tiempo. Desde hace mucho tiempo, las fuerzas adversarias que adversan a la Revolución Cubana han tratado de de hacer una oposición en Cuba, de alimentar la creación de partidos, y sobre eso han incurrido en una enorme cantidad de violaciones, incluyendo el terrorismo. Es sabido que los tribunales cubanos han tratado asuntos de intervenciones extranjeras, terrorismo, etcétera. Terrorismo donde han habido muertos extranjeros, turistas, etcétera. Alegan hasta el día de hoy de que las sanciones a Cuba se le levantarán cuando Cuba haga elecciones, cuando Cuba acepte partidos políticos, en fin, condicionando lo que un pueblo ha decidido. Sin embargo, el embajador no aclarará algunas cosas. Estamos en un proceso de cambio en Cuba, de cambio político en el sentido de del proceso electoral. ¿Cómo es el proceso electoral en Cuba? ¿Quiénes participan? ¿Y qué tiempo le queda a Raúl Castro, que ya cumple 10 años en el poder? Señor embajador. Muchas gracias por la oportunidad de permitirnos aclarar estos temas que son siempre objeto de atención por parte de los adversarios de Cuba, como usted ha dicho. Si habría que hablar de democracia, habría que comenzar preguntándonos, en mi modesta opinión, cuál es el ejercicio democrático que los gobiernos sucesivos de los Estados Unidos han aplicado sobre Cuba, cuando mantienen un bloqueo económico, comercial y financiero que no nos ha permitido desarrollarnos en condiciones normales, donde no tenemos acceso a financiamientos para el desarrollo. ¿Cómo es posible que se pueda pretender sentar en el banquillo de los acusados a la víctima? Los Estados Unidos, los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos se han caracterizado por mantener esa posición hostil hacia Cuba. Es una política de doble rasero. Yo te aplico lo que considero tú debes hacer y sin embargo yo hago totalmente lo contrario. Eso no es democracia. ¿Cómo se supone que el país que lidere los supuestos derechos humanos y la libertad de expresión en el mundo no acepte que en el continente puedan haber ideologías y pensamientos políticos diferentes? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica de esa manera? En cambio, en Cuba, la Constitución establece en su artículo 53 que los ciudadanos cubanos tienen derecho a dar su opinión, a tener una oposición diferente. Ahora, una cosa es disentir y otra cosa es actuar y subvertir el orden financiado por un gobierno que precisamente tiene puesto la bota sobre un pueblo independiente y soberano.
Eso no lo vamos a permitir porque eso es injerencia en los asuntos internos de un Estado. Y lo que hemos visto a lo largo de todos estos años son muchos más que elementos. Puse el ejemplo del bloqueo porque es el más notorio, el más significativo, pero tenemos desde que triunfó la revolución acciones contra Cuba. El propio subsecretario de Estado, Lester Marolles, en 1960 sacó el subsecretario de Estado una resolución, un mensaje diciendo que a Cuba había que tratar de cortarle los suministros financieros, tratar de evitar que pudiera tener acceso a los productos y a los recursos que el Estado necesita para que el pueblo estuviera en contra del gobierno. Pero si vamos al terrorismo de Estado, ¿cómo es posible que se pueda aceptar que a un hombre, al presidente elegido democráticamente por la casi absoluta mayoría de su pueblo, al líder histórico de un proceso que tiene la mayoría del apoyo del país, haya sido víctima de más de 600 intentos de atentado? ¿De qué democracia, de qué tolerancia? ¿Quién le puede decir a Cuba que en Cuba se violan los derechos humanos? Cuando nosotros, según el Banco Mundial, en un estudio del 2015, tiene la mejor educación de América Latina, cuando la Organización Mundial de la Salud ha declarado que Cuba ha sido el primer país del mundo en eliminar la transmisión directa del SIDA de la madre al hijo, y muchísimos logros en salud y en educación. Y les regaló a Estados Unidos la vacuna esta contra el cáncer Tenemos pulmonar. vacunas, yo no la haría, pero bueno, en definitiva tenemos productos de la biotecnología de amplio impacto, productos que en los propios Estados Unidos no existen, y nos ha costado muchísimo trabajo desarrollarnos en esas condiciones. Eso no lo dicen los Estados Unidos, en los gobiernos de los Estados Unidos. ¿Por qué se le prohíbe al pueblo norteamericano que pueda viajar como turista libremente a Cuba? ¿Por qué se ha producido un retroceso en las relaciones bilaterales? ¿Por qué se trata de presionar y de hacer rendir por hambre a un pueblo y después sentarlo en el banquillo de los acusados? Yo voy a poner un ejemplo de una intervención que el expresidente Correa de Ecuador hizo alrededor del 2013 aproximadamente, que me gustó muchísimo. Él dijo algo así como que acusar a Cuba, que no ha sido capaz de desarrollarse y salir adelante con su proyecto de nación, es como coger a un hombre, fundirle un bloque de concreto, de hormigón en los pies, tirarlo a una piscina y después decir que se ahogó porque no sabía nadar. Y es una realidad. En nuestro país existe una democracia. Las elecciones, desde que se modificó la Constitución en 1976, que dicho sea de paso, se hizo con el 97% de aprobación de la población, se han venido realizando elecciones. Los lineamientos del partido para la actualización del modelo económico que le mencionaba permitió hacerse con la participación de 9 millones de habitantes y se realizaron 163.000 reuniones. Todos los proyectos de nación en Cuba se discuten con la población y yo quiero que alguien nos diga cómo se hace en otros países. ¿Cómo es posible que el proyecto de nación del país que queremos sea discutido pueblo a pueblo, persona con persona, tema por tema, y que de ahí surjan las propuestas que definitivamente se aprueben? Entonces, yo hablaría de democracia primero a partir de la tolerancia, dejando fuera de la mesa en primer lugar las posiciones egocentristas, supremacistas, sin visión de ningún tipo, deshumanizadas, y partiría del concepto de que podemos discutir sobre cualquier tema, pero sobre la base de respeto. Y que nadie le quepe duda, amigo nuestro, si Cuba ha llegado a donde ha llegado en las condiciones actuales, eso solo es posible hacerlo con el apoyo absoluto del pueblo, o mayoritariamente del pueblo. Es así. Mucha gente no se explica por qué si Estados Unidos mantiene relaciones de todo tipo con China, por ejemplo,
¿Por qué Estados Unidos incluso habla ahora, después de mucha fanfarronería del presidente actual, Donald Trump, habla incluso que está dispuesto a conversar, inclusive con Corea del Norte? Y con Rusia ya sabemos el tipo de relación, que hasta se acusan los sectores opuestos al gobierno actual, acusan a Trump de haber subido el poder con el apoyo de Rusia. ¿Por qué ese encono contra esta isla del Caribe? ¿Por qué? Y contra Venezuela, es decir. Sí, sí, pero en el caso concreto de Cuba, que aún cuando se hicieron todas las cosas que el mundo conoce, Que el presidente Obama fue, sí, hubo un restablecimiento de las relaciones claro, las embajadas, diplomáticas, etcétera. Ese retroceso en la mecánica política del gobierno de los Estados Unidos. ¿será que ellos han entendido que manipular la sociedad venezolana a través de los mecanismos, a través de una internet que te transmite de todo, cosas buenas, pero también cosas las que tú quieras meter, no será posible torcer el camino, el pensamiento al pueblo cubano? Yo pienso que responde esa pregunta a factores históricos. Estados Unidos siempre pretendió apoderarse de Cuba, de hecho lo hizo en 1898, cuando, esgrimiendo el argumento de la voladura del acorazado Maine, que se encontraba de visita en el puerto de La Habana, intervino en el proceso, en la guerra que ya virtualmente estaba ganada por los mambises. Y a partir de ahí hubo 60 años de gobiernos de pseudo-república, entreguistas a los intereses de Estados Unidos, además con una constitución que habían impuesto una enmienda conocida como la enmienda Black, que le daba facultades a los gobiernos de Estados Unidos a intervenir militarmente en Cuba y a establecer bases carboneras en aquel entonces, actualmente base militar, en contra de la voluntad del pueblo. Y lo que hay que preguntarse es, ¿dónde se está aplicando el derecho internacional? ¿Cómo es posible? Lo he dicho. ¿Cómo es posible que los defensores de la supuesta democracia apliquen una política de doble rasero contra Cuba? Y lo que sí no le decimos a los amigos dominicanos, le decimos al pueblo dominicano, le decimos al mundo, es que en cuanto a materia de principio, en cuanto a materia de soberanía, en cuanto a dignidad, no vamos a negociar ni a ceder un ápice. No así, en cambio, estamos dispuestos a mantener el diálogo con los gobiernos de Estados Unidos que en el futuro estén dispuestos a hacerlo. No es una política nueva, es una política desde el triunfo de la revolución, desde la visita de Fidel a Nueva York en 1962. Y lo vamos a seguir haciendo. El general de ejército, presidente de Cuba, el ministro de Relaciones Exteriores nuestro, lo ha reiterado recientemente ahora de visita en los Estados Unidos. Hablando de diálogo, precisamente es indiscutible que Cuba ha sido un factor importante en los conflictos internacionales de interés locales. Hoy tenemos un cambio en términos del proceso colombiano, donde Cuba jugó un papel importantísimo, Venezuela también. Lástima que el señor Santos, presidente de Colombia, no haya tenido la sensatez de reconocer gallardamente ese factor, etcétera. Pero quisiéramos irnos donde al embajador de Venezuela para que nos comente un poco sobre el recién diálogo que en la República Dominicana ha tenido la oposición con el gobierno y cuáles son las perspectivas al respecto. Creo que es sumamente importante haciendo ese recuento de la capacidad y disposición que ha tenido Cuba y Venezuela con los temas de carácter que implican la paz y la armonía en América Latina fundamentalmente. Pero permítanos hacer un pequeño corte y cuando regresemos entonces usted nos hablará sobre el tema. Señor director.
¿Quieres aprender o mejorar tu capacidad de hablar en público y en los medios de comunicación? Ven a EDOCO, Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Cursos de oratoria, maestría de ceremonias, locución, relaciones públicas y un curso especial de comunicación oral para niños. Nuestros cursos también están disponibles para empresas e instituciones. Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO. Capacitación personalizada con el método de enseñanza más efectivo y profesores altamente capacitados. Información 809-530-2855. WhatsApp 809-763-1823. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. @Escuela EDOCO. Solo se aprende a hablar hablando. CAC Consultorías y Asesorías Contables. Te ofrecemos servicios de igualas contables, elaboración, presentación e interpretación de los estados financieros, presentación de declaraciones tributarias, asesoramiento tributario permanente, intermediación ante la Dirección General de Impuestos Internos e implementación de políticas y procedimientos operacionales. Para más información, llámanos al 809-533-64. Francisco Capellán y Asociados, Corredores de Seguros, para brindarle asesoría en la intermediación de seguros, vehicular, de incendio, robo, seguro médico y de vida. Te representamos en cualquiera de las aseguradoras que prefieras, con eficiencia personalizada, calidad y servicio profesional, desde la suscripción hasta el pago de la reclamación. Santo Domingo Este y Santiago. 809-683-6830, 809-724-1174. Francisco Capellán y Asociados, sus corredores de seguros, para servirles siempre. Hoy estamos de júbilo. Exhorto a los estudiantes a que participen con entusiasmo. Los juegos escolares no son el deporte. El deporte está en los juegos escolares donde nace. Esta antorcha representa mucho para nosotros, queridos muchachos. Hablar de inclusión representa transformar los valores. Creemos en la educación, en valores. Creemos en que el gran ganador será, sin lugar a duda, la República Dominicana. Es un sueño que ha anhelado siempre el movimiento deportivo, que es que la práctica del deporte inicie en las escuelas. El deporte es una gran manera de generar identidad en nuestros estudiantes. Con esta jornada, el Ministerio de Educación ratifica su compromiso con el desarrollo deportivo de la República Dominicana. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien.
Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Bien, estamos en un diálogo, en un largo diálogo, gracias a Miguel Gil, que ha cedido su programa para que pudiéramos hacer este encuentro con los embajadores del ALBA. Y naturalmente, sentido común, que siempre está en la disposición. Antes de la pausa nos habíamos quedado con el tema, con el embajador de la nuez. Vamos a darle el paso, pero antes, ahí mismo, para aprovechar más el tiempo, quisiéramos entrar al tema de las posibilidades de negocios entre los países, la República Dominicana, Cuba, Venezuela. Mucha gente tiene mucho tabú en las negociaciones, en buscar fórmulas de negocios, tanto de productos que se producen tanto en Venezuela. La gente entiende muchas veces que Venezuela y Cuba no tienen absolutamente nada que ofrecernos. Es un craso error y vamos a aprovechar para esas aclaraciones. Asimismo, cómo producir encuentros entre los productores, entre los empresarios cubanos, venezolanos y dominicanos, para allanar camino de negociaciones. En ese sentido, el embajador de la nuez, pues nos dirá algo al respecto. Bueno, muchas gracias, Marco. Realmente es un campo noble, es un campo en el caso de República Dominicana y Cuba, y por supuesto en el caso de Cuba con Venezuela, muchísimo más por esas relaciones obvias, históricas, que hemos desarrollado a partir del surgimiento del proceso revolucionario en Venezuela. Pero digo que es un tema noble porque avanzamos en el caso de República Dominicana con la firma de un acuerdo comercial. Avanzamos con ya prácticamente listo para la firma de un acuerdo de colaboración marco. Va a permitir, por supuesto, darle amparo a todo lo que hemos venido haciendo en el campo de la colaboración. Nosotros tenemos acá 32 entrenadores deportivos. Los entrenadores cubanos con los entrenadores dominicanos marchan juntos a torneos internacionales, ganan en ocasiones. En una pequeña interrupción, permítame decirle que eso ha sido casi la gente no se da cuenta, pero ha sido un gran aporte. Recuerdo hace unos años que tuvimos el deleite de nuestro equipo de voleibol, que le ganó, por cierto, a Cuba con un entrenador cubano. Yo lamento que eso ocurriera, incluso en la presencia nos encontramos allí en aquella ocasión. Así es. Pero es una realidad. Excúseme la interrupción. No, para nada. Nosotros lo vemos como algo positivo. Es esa visión de integración que va más allá en el horizonte de lo que a simple vista se ve. Pero además no es solo la colaboración deportiva. El año pasado estuvieron aquí alrededor de 82 profesores de universidades cubanas intercambiando con profesores de universidades privadas acá en República Dominicana y también de la UAS y profesores de Dominicana Cuba. Hemos hecho talleres, hemos avanzado en diferentes campos de la colaboración. Y el comercio despunta con una fuerza extraordinaria. Hoy se conocen en Cuba los productos dominicanos con un alto valor, como es el caso de la cerveza Presidente. Eso le iba a decir, el anuncio, o sea, está la cerveza Presidente en Cuba, se vende más que la de ustedes, ¿verdad? Así es, se vende más, más. Se vende más porque realmente no tenemos la capacidad de producción suficiente para darle respuesta a esa demanda. Pero realmente compartimos mercado y es muestra de lo que se puede hacer. Y
En el caso de la colaboración también avanzar en materia de educación. Podemos colaborar con República Dominicana en lo que República Dominicana considere necesario hacer. Nuestras fortalezas como país descansan esencialmente en el capital humano, en los recursos humanos. Nos dedicamos durante muchísimos años a preparar intelectuales, profesionales en diversas esferas y es hoy sin duda un recurso, un activo que tenemos disponible para los países amigos. No es el caso solamente de Venezuela, sino lo hemos hecho también con varios países del mundo y tenemos esa disposición. Para el marco de la salud, con perdón Miguel, obviamente tenemos, como diríamos, dos pájaros en uno. Lo del pájaro es en un sentido, ¿no? Ya quizás cuando hablaba Guillén de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. En este caso, Venezuela protagonizó un gran acontecimiento de lo cual Cuba era también parte, y me refiero a la Operación Milagro. En esa acción, miles de dominicanos fueron favorecidos con lo que fue la Operación Milagro, que le devolvía la vista a toda aquella gente que tuviera alguna patología visual. Y hay una historia de Bolivia que se dice por ahí, las redes hablan de aquel que denunció al Che, que al quedar ciego, la Operación Milagro en Cuba le devolvió la vista. Y en ese sentido quisiéramos tratarle directamente al embajador de Venezuela qué ocurre, qué pasó o qué puede pasar con respecto a Operación Milagro. Ambos tienen que ver en ese proyecto, me refiero tanto Cuba como Venezuela. Sí, antes que nada hay que aclarar que muchas veces dentro de los procesos de integración hay un elemento que trata de disociar esa integración. Así como usted hace un momento indicó que, vamos a parafrasearnos, en la unión está la fuerza de haber unido estos dos programas, como es Momentum y Sentido Común, eso es el ALBA. Y por ello hay que recordar que ahorita el 12 de diciembre se cumplen 13 años del ALBA, fundados por dos grandes hombres de nuestra historia contemporánea. Uno, el comandante Fidel, el cual de alguna manera no solamente creció en lo humano, sino creció desde el punto de vista del liderazgo, de lo que respecta en el sentido político de su nación y para otras naciones del mundo. Ahí está Venezuela. Y nuestro comandante Chávez, que siguiendo los pasos y dentro del contexto de nuestras oportunidades, fortalezas, amenazas y vulnerabilidades, también surgió en ese proceso del ALBA la revolución. Ahí está Rusia, ahí está China. Y entonces hay un ingrediente en todo eso, lamentablemente, que es la hegemonía del gobierno norteamericano, de los norteamericanos que no quieren que aparezcan otros sistemas políticos o sociales diferentes a los que ellos han marcado históricamente. Se ponen incómodos, se preocupan, se vulneran. Ustedes piensan que los demás países que tienen otro tipo de sistema y que coadyuvan a un desarrollo diferente a lo que ellos marcan, se ven amenazados y creen que realmente es contra ellos el ataque. No, no es contra ellos. Es para el beneficio de nuestro pueblo. Cuando hablamos de ese contexto, no sé si sería bueno traer algunas imágenes del ALBA que de manera general... Ahí están colocadas. ¿Ya están colocadas? Sí, miren ahí. Ah, aquí están colocadas. Ahí estamos, hablando de los grandes personajes de nuestra historia contemporánea, como son el comandante Fidel, el comandante Chávez, logrando ese gran acuerdo de concertación de lo que es el ALBA, de lo que es el nacimiento de ese gran proceso. Y todo lo que ha marcado ello, ¿no? En ese contexto podemos observar y podemos ver que
por eso que cuando hablamos del desarrollo del alba lo hablamos desde el punto de vista político. Y la política son las políticas, vamos a hablar públicas, para poder gestionar esa integración. Cuando hablamos de la educación, cuando hablamos de la cultura, porque se enmarca dentro de ello todos esos conceptos: deporte, educación, formación, música, esa es la cultura. A la salud, la Misión Milagro, según estadísticas hay más de casi 2 millones de personas en América Latina y el Caribe donde de alguna otra forma se han visto beneficiados del proceso de Milagro. Y también quisiera decir acá que estamos en conversaciones ahorita con las instituciones de salud y de la Misión Milagro, quien su presidenta es la hija del presidente Chávez, de la fundación, Rosa Virginia Chávez, y la fundación, junto con autorización del presidente Medina, se ha establecido contacto con el Ministerio de Salud de acá de República Dominicana para el próximo año hacer un proceso de acción o de Misión Milagro para poder contribuir a la operación de las personas que tengan problemas de visión, de estirillo o de catarata. En ese contexto, pues, es un anuncio que estamos haciendo y que estamos en conversación para el próximo año y la firma del convenio. En esta oportunidad se va a hacer en República Dominicana. ¿Y por qué traigo esta colación de la Misión Milagro? Porque ese bloqueo económico que hemos estado viviendo, ese bloqueo financiero, políticamente nos llevó a tomar otras acciones para no dejar de cumplir con todos los procesos que amalgama el ALBA. Entre ellos, por ejemplo, la Misión Milagro. Está bien, nos obstruyen, no nos permiten, posiblemente no, es así, obtener los recursos necesarios. Entonces tenemos que buscar un mecanismo en donde seguir cumpliendo a nivel de salud con la Misión Milagro, pero vamos a hacerlo ahora en unión con los países que la integran y, por qué no, todos aquellos que de alguna otra manera intervienen dentro de lo que es la relación política e integración de América Latina y el Caribe, en este contexto, República Dominicana, que siempre ha sido prácticamente un hermano país históricamente y que ha contribuido en las políticas de nuestro Estado. Por eso es que cuando hablamos de ese proceso de integración es sumamente importante, y cuando vemos que hay una potencia que trata de imponer sus razones, y lógicas muchas de ellas, para impedir el surgimiento de otro sistema, de un proceso de integración como el ALBA, y a través de un bloqueo económico para decir, bueno, ya Venezuela no va a poder hacer más misiones Milagro, porque hay que recordar que antes se llevaban los pacientes a Venezuela. Ahora no, sí. Ahora van a venir los médicos, los galenos, van a traer los instrumentos, insumos, etcétera, etcétera, para contribuir junto con los médicos de República Dominicana, con las infraestructuras, y en algunas provincias para poderle traer la salud visual o de la visión a nuestros compatriotas y hermanos dominicanos. Por eso es que es importante lo que usted acaba de hablar de la Misión Milagro, porque en el contexto fue producto de una iniciativa dentro del ALBA que después fluyó, se irradió y abarcó una gran cantidad de países, de las islas orientales, del Caribe, de América Latina, bueno, Bolivia, que lo acabas de nombrar, Ecuador, Venezuela misma, se vio contribuido con eso cuando de alguna manera desde 1999 llegó a la presidencia del comandante Hugo Rafael Chávez Frías y empezó un proceso de sociabilizar todo el sistema que antes no se cumplía, porque hay que recordar que para 1998 Venezuela estaba prácticamente desde el punto de vista de los índices de pobreza, era uno de los países que tenía unos índices de pobreza más altos en nuestra región. Bien. Embajador de la... No, brevemente, se me había pasado a apuntar que en línea con lo que dice el embajador de Venezuela y de lo mucho que podemos hacer en materia de colaboración nuestros países en la región, es que por primera vez y con el apoyo del gobierno del presidente Medina y del despacho de la primera dama, viajaron a Cuba niños y sus familiares, 5 niños y sus familiares, niños sordomudos, que se les implantó, se les hizo un implante coclear
es, con mis palabras, un aparato que se pone en un lugar conectado a una zona del cerebro, donde una vez conectado a un sistema, el niño comienza a escuchar y a partir de ahí progresivamente comienza a hablar. O sea, eso tiene todo un protocolo médico que cumplir, pero realmente es un ejemplo de eso. Por supuesto, con los gastos compensados, pero módicamente con relación al mercado. Y así también hay algunos casos más de personas que han viajado a Cuba, que el diagnóstico de clínicas privadas, sin menoscabo, por supuesto, al criterio médico de quien ha tenido esa opinión, no ha tenido solución, y hoy tenemos videos, para suerte de los cubanos y de los dominicanos, de esa persona sin ser operada, dando ya los primeros pasos en hospitales cubanos. Por tanto, es mucho lo que tenemos por hacer. Y nosotros, los países hermanos, los países del Caribe, tenemos este llamado que decía el embajador. Tenemos que trabajar de conjunto. Sí, yo quería hacerle una pregunta, que podrían responder a ambos, pero más bien el embajador Ali de Jesús. ¿Está el pueblo, o la mayoría del pueblo venezolano, convencido de que la agresividad mostrada por Estados Unidos frente a este país, que sobrepasa por mucho incluso su postura hasta frente a Cuba, y es mucho que decir, me refiero a la agresividad actual? Acordémonos que esto comenzó con un golpe de Estado contra Chávez en el año 2002. Esta agresividad, ¿está la gente convencida de que esto tiene como propósito, en el fondo, la apropiación, como en el pasado, de las riquezas venezolanas? Que he escuchado datos por ahí que tiene potenciales bajo tierra, en términos mineros, que colocan ese país como la mayor reserva, creo, de petróleo del mundo. O sea, ¿está el pueblo convencido de que de lo que se trata en el fondo es captar esas riquezas? ¿O se cree que simplemente, mucha gente cree que simplemente es de que busca de democracia, de establecer democracia? Sí, eso es muy importante aclararlo, porque tenemos prácticamente desde 1999 un proceso de lucha social, de lucha política, de educación política al pueblo venezolano. Hay que saber entender muchas veces, porque algunas personas interesadas tratan de ver la educación política como más bien como un amarre de ideología política más allá del sentido común. Ser político es entender realmente la esencia del ser humano, y eso es el sentido del socialismo. Por eso la importancia de esa educación que se ha llevado desde 1999, y hoy por hoy entendemos que el venezolano es un ser político de esencia, al contar con una constitución que le da sus deberes y sus derechos. Entre ellos está la defensa del Estado venezolano contra una agresión, bien sea militar, como nos han amenazado y están cansados de amenazarnos. O sea que, ojalá que no pase una amenaza, porque los Estados Unidos cada rato lo alerta, o Trump. O sencillamente acciones políticas o económicas como nos están ocurriendo, que tratan de amedrentar al pueblo venezolano. Aparte de eso, con la ayuda de las grandes corporaciones mediáticas internacionales, con ayuda de muchos medios privados nacionales. Algunas personas que me escuchan dirán, no, lo que pasa es que ese embajador es del gobierno, es socialista, es del PSUV, es de Chávez, es de Maduro. No, es una cuestión de conciencia nacional, por la cual la Constitución, nada más que por la Constitución, sin necesidad de ser chavista, ni madurista, aunque eso de madurista no existe, porque es un proceso chavista, en el cual de alguna otra manera generó una Constitución a través de un proceso revolucionario, y es que es en donde
está la esencia de las políticas públicas de nuestro Estado. Por eso es que tenemos que dejar bien claro que nuestro pueblo tiene la conciencia de dónde vienen las agresiones. ¿Qué es lo que pasa? Hay una parte de la población, por supuesto, no podemos dejarla de entender porque hay una oposición, en toda acción política tiene que haber una oposición, porque si no, no hay democracia. Precisamente estamos hablando de eso, de democracia. Claro, no hay desentimiento, no hay una serie de factores que son elementos para buscar el desarrollo político y que es lo que ha permitido al proceso revolucionario y a nuestro comandante presidente Maduro establecer las políticas y muy acertadas. Ahí tenemos la Asamblea Nacional Constituyente que de alguna manera llevó nuevamente a la paz a Venezuela después de un proceso de violencia generado por la oposición y que ahora viene una ex fiscal ante el mundo, trata de amenazar, no solamente amenazar, sino de culpar al presidente Maduro y a todos los colaboradores o principales gestores del proceso de paz en nuestro país de que cometieron delitos de lesa humanidad. Imagínense, una mujer, una señora, una mujer, una señora, una exfiscal que tuvo 14 años ejerciendo prácticamente las acciones no de legislar, sino de accionar contra todos esos delitos y nunca lo hizo. Entonces ahora viene a culpar al presidente. Lo descubrió ahora afuera. Sí, lo descubrió ahora que estando afuera. ¿Quiere agregar algo más? Para ir a una pequeña pausa. Resulta que Marco me había hablado inicialmente del diálogo. Se le pasó por la barandela. Sí, habíamos hablado del... Sí, el proceso de diálogo para nuestro país es muy importante, en tanto es así que ya está marcado como ustedes conocen, para el día 30, 1 y 2 de los corrientes, un proceso en el cual vienen a gestionar una serie de puntos, los cuales ya vienen manejando desde hace tiempo, y hay que recordar lo que decía el presidente Maduro hace unas semanas atrás, de que más del 92% de ese acuerdo que se ha venido estableciendo a través de las diferentes mesas de trabajo, que en el proceso de diálogo acá en República Dominicana está casi listo, y que si es de él venir acá y firmar el acuerdo, lo viene y lo firma. Claro. Se prevé la visita de Chávez a la República Dominicana. En ese de Maduro. Perdón, de Maduro. Chávez está en el pensamiento. Chávez está ahí, pero se prevé Maduro en la firma de... Lo dijo. Yo no voy a decir que venga, no venga, lo dijo, y si lo dijo, bueno, porque está en su intención y en su disposición, porque es lo que va a marcar realmente el proceso de paz en nuestro país. Las elecciones están marcadas para el 10 de diciembre ahora, ¿verdad? Sí, claro, las elecciones municipales. ¿Qué se prevé en torno a como resultado en ese proceso? Sí, hay que recordar que son 365 municipios de los 24 estados. Allí hay una posición política de diferentes partidos, del gobierno, de la oposición, los cuales de alguna manera, históricamente, como vimos hace un momento, un Ramos Alú diciendo que tenían la culpa, que no tenían la culpa, entre ellos mismos se han atomizado en función de los criterios individualistas. ¿Cuántos municipios son? 365 municipios. ¿Y están inscritos? Bueno, ahorita hay inscritos por la oposición, 1.000 candidatos, o más de 1.000 candidatos, 370, o sea, casi el triple. 375. Su derrota está escrita ya, entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces, se supone que no van a tener el mismo auge o la misma disposición para ese encuentro político para el próximo 10 de diciembre. De todas maneras, siempre hay que establecer que la verdad se va a establecer es el 10 de diciembre. Para nosotros, oye, en el contexto político decimos y envainamos, como dice por allí, todo el proceso político marcando que vamos a ganar las 365 municipios, pero, cuando digo pero, es un proceso político democrático en donde se decidirá realmente cómo van a ser los resultados en cada uno de esos estados. Sin embargo, nosotros no podemos terminar este programa, algo, y ustedes, señores embajadores, sin escuchar aunque sean 2 minutos, nuestro director, de lo que fue la intervención que tuvo el presidente Maduro recientemente con la prensa internacional, aunque sean 2 minutos,
para que veamos la actitud, la disposición justamente del presidente venezolano de buscarle salidas democráticas, de diálogo a todo esto. Ojalá que nuestro director tenga esto a mano, la parte del presidente Maduro, para que veamos solamente 2 minutos. Muy buenas noches ya. En primer lugar, debemos ratificar nuestro profundo agradecimiento al pueblo de República Dominicana, a su presidente, el licenciado Danilo Medina, amigo de nuestro presidente Nicolás Maduro, amigo de Venezuela y amante de la paz. Al canciller de República Dominicana, Miguel Vargas, por la generosidad con que han venido facilitando este proceso de encuentro para un diálogo de paz y convivencia entre el gobierno bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela, que preside Nicolás Maduro, y la oposición de Venezuela. Hay una frase de nuestro libertador Simón Bolívar que siempre nos acompaña y que es muy pertinente como conclusión de la reunión del día de hoy. Dios concede premio a la constancia. Dios concede victoria a la constancia. No se puede negar los esfuerzos infinitos del presidente Nicolás Maduro Moros en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 para convocar a la oposición venezolana a un proceso de diálogo franco, respetuoso, fructífero, que siente las bases para la convivencia pacífica en Venezuela. A raíz de los terribles momentos vividos por el pueblo de Venezuela entre los meses de marzo a julio de este año 2017, donde se perpetraron hechos espantosos de violencia, donde seres humanos fueron quemados vivos solamente por su color de piel, solamente por la sospecha de que pudieran pertenecer a alguna forma de ideología política. A raíz de allá venimos, pero afortunadamente hoy podemos afirmar con regocijo para todas las venezolanas y para todos los venezolanos, y me atrevo a decir con regocijo para todas las mujeres y hombres de bien de este continente y de este planeta, que Venezuela está en paz, que el pueblo de Venezuela está en paz, que han transcurrido este año 2017 ya 2 eventos electorales con una nutridísima participación del pueblo de Venezuela. A las venezolanas y a los venezolanos nos gusta votar. Entendemos que aquí a los dominicanos también, pero a nosotros nos gusta votar. Nos gusta escoger a nuestros gobernadores, a nuestros alcaldes, a nuestras alcaldesas, a nuestro presidente o presidente. Este año 2017 tuvimos elección constituyente el día 30 de julio del año 2017. Escogimos a nuestros 23 gobernadoras y gobernadores de... Bien, señores, como ustedes vieron, no pudimos tener a tiempo el video del presidente Maduro. Ahí estaba el destacado dirigente Jorge Rodríguez, hablando de lo que fue la evaluación del proceso. ¿Usted quiere decir algo en relación a eso que dijo? No, está todo marcado allí y son las perspectivas que se tienen para estos días en la próxima reunión. Lo que sí quería de alguna manera indicar de que todo esto se logra es por el beneplácito y todo el apoyo que hemos recibido del gobierno de la República Dominicana, con su principal figura, que es el presidente Danilo Medina. Y eso no podemos nosotros que tapar el sol con un dedo. Claro. Eso está allí, en ese alba, en ese proceso de integración. Y que, por cierto, mañana tenemos en el salón del profesor Don Juan Bosch, en la Biblioteca Nacional, una actividad a las 6 de la tarde con motivo del aniversario del ALBA, en el cual viene invitado el historiador venezolano Alexander Torres a hablar sobre
el proceso histórico de integración y el ALBA. Que lo vamos a tener mañana temprano aquí. Sí, mañana también lo vamos a tener temprano aquí, así que seguimos frente a eso. Por otro lado, perdón, me preguntan al embajador de la Nuez, le están preguntando cómo, si habrá un incremento, si hay un esfuerzo para lograr mayor auge de la comercialización entre Cuba y la República Dominicana para exportadores e importadores en ese caso. O sea que el sector privado está viendo este programa y están interesados en alguna explicación del embajador. Por supuesto que sí, lo habrá, de hecho lo hay y lo vamos a potenciar. En ambos campos, en materia de inversiones y en materia de comercio de bienes y servicios. Yo decía hace aproximadamente media hora que estamos avanzando en un acuerdo de alcance parcial, es el nombre técnico que tiene, es decir, en la práctica es un acuerdo para reducir los aranceles y facilitar el intercambio comercial entre ambas naciones. A consecuencia del crecimiento del turismo ha venido una espiral en ascenso de la demanda y que nosotros vamos a recurrir, por supuesto, a las importaciones como mecanismo para suplir esa demanda, que además se añade el consumo doméstico que en Cuba es alto por los servicios a las escuelas, a los hospitales, el subsidio de la alimentación y demás. Por tanto, hay un campo abierto muchísimo en materia agrícola, en productos de bienes, y seguiremos trabajando en esa dirección. Pero hay un enemigo, embajador, en ese sentido. Y ese enemigo que conspira en ambos casos es la burocracia. Hay también una intención de reducir esa burocracia que ha operado durante mucho tiempo en ambos casos. Mire, yo no puedo hablar de ambos casos, yo hablo del caso cubano. Nosotros estamos inmersos, también lo dije, en ese proceso de actualización del modelo económico cubano y estamos llamados a hacer las cosas de manera más expedita. El comercio, por su naturaleza, tiene un carácter, yo diría que directo, y se va viendo entre clientes, exportadores, importadores. Y el caso de las inversiones, por supuesto, el propio presidente nuestro, el general de Ejército, ha llamado a que seamos más expeditos en la tramitación de los procesos. Nosotros, por supuesto, tenemos que avanzar a la vez con observación de los temas. No podemos perder de vista las condiciones atípicas en que hemos tenido que desarrollarnos, y vuelvo al tema del bloqueo, aunque parezca reiterativo, no es reiterativo, es necesario, y nosotros tenemos que ver bien los pasos que damos, que no nos obliguemos a deudas futuras excesivas. Vamos a continuar honrando las deudas que tenemos a nuestros proveedores y esa es la política. Antes de concluir por mi parte, bueno, quiero ante todo agradecer a la dirección del programa, a su directora, al colectivo, a todos ustedes esa oportunidad y decir que el viernes 24 en la Biblioteca Nacional a las 7 de la noche vamos a hacerle una gala homenaje a Fidel por su primer aniversario de desaparición física. Están todos invitados. ¿Cómo no, señores? Podemos concluir entonces de que la solidaridad, la hermandad, la integración latinoamericana vencerá la agresión y la violencia. Así es. Así es. Si es así, que Dios nos proteja y nos apoye. El futuro tiene que ser necesariamente de paz. No puede ser de guerra. Así es, así es. Muchas Señores, un programa especial para ustedes, lo repetiremos oportunamente. Pasen un resto del día y será hasta mañana. Lo sé. No, yo no voy a caer aquí con la gente. Yo les tracé la mano. Pero si ustedes no rectifican y siguen con sus compromisos con los paramilitares colombianos, Guanipa, y con los traficantes y con los contrabandistas, te encontrarás de frente conmigo, con el pueblo y con la ley. Guanipa, para que sepa que sacaste unos boticos, bueno, los sacaste, pues, pero nosotros tenemos la moral. Ponte las pilas, mi compadre. Ponte las pilas, te lo digo desde aquí. Mira que yo no hablo por hablar. Debes saberlo tú, tu partido y todos ustedes. Yo no hablo por hablar. ¿Ok? Bueno,
Ahí está el sistema electoral venezolano. Es muy importante todo esto, Jorge. Es muy importante, doctora Tibisay Lucena, querida presidenta del Poder Electoral, porque empezó el ataque al sistema electoral venezolano otra vez. El ataque a nivel internacional, de los gobiernos de derecha, pero que si no tienen moral, desde antes de las elecciones. A mí me sorprendió un comunicado, no sé si me lo consiguieron, Ernesto, comunicado del Departamento de Estado el jueves, donde el jueves, antes de las elecciones, ya hablaba de reconteo de votos. ¿Qué sabía el Departamento de Estado del resultado electoral? Ya veían las tendencias, ¿verdad? Entonces empezaron a acomodar el discurso de fraude electoral. Bueno, este ha sido el proceso más pacífico, más libre, más tranquilo que se haya conocido en Venezuela. Yo les voy a poner un video para que ustedes vean el clima en que se desarrolló desde la óptica de la oposición. ¿Lo quieren ver? Adelante, por favor. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go.